Martes pasado dejé una parte de mensaje y hoy lo vamos a continuar para no quedarnos a media sobre lo que es la fortaleza del cristiano. Amén, lo podemos decir, nombrar parte 2 porque faltaba un poco. Amén, no lo íbamos a terminar porque he hecho el tiempo. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, verso 18, dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, verso 18, dice orando en todo tiempo, dice en todo tiempo. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos, pero la palabra de Dios dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, hay que orar en todo tiempo por nosotros y hay que orar por toda la iglesia, todos los santos. Y cuando la palabra de Dios, hermanos, dice por todos los santos, no está diciendo solamente la iglesia, no, está diciendo la iglesia en general. Amén. Nosotros muchas veces, hermanos, extendemos la oración a aquellos hermanos, los santos, amén, que tal vez están pasando momentos difíciles que ni los conocemos, y esa oración trasciende. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Bueno, dando gloria a Dios, puede tomar asiento. Gloria a Dios. No sé si me escucha, estoy un poquito mal de la garganta, pero trataré con la ayuda del Señor desarrollar este mensaje. Bueno, el martes pasado, amada iglesia, hablamos que todo cristiano debe saber y entender que está peleando con un enemigo que no es un enemigo físico, sino un enemigo espiritual. Amén, porque la misma palabra lo dice allí en Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y es por eso, amada iglesia, que el enemigo, debemos de entender que muchas veces viene y quiere confundir nuestras vidas para quitarnos, hermanos, nuestra fuerza, no física, sino espirituales, alabanzas al Señor, y poder, hermanos, ser debilitados en la fe y así poder Él vencernos. Todo esto, hermanos, lo hablamos el martes, y nuestra vida cristiana, hermanos, por eso debemos de entender que debe ser continuamente estar en una batalla tras batalla contra el pecado, alabanzas al Señor, contra Satanás. ¿Por qué, amada iglesia? Porque nosotros, déjenme decirles, tenemos un tesoro, alabanzas al Señor, que si nosotros no guardamos nuestra vida espiritual, ese tesoro, amada iglesia, déjenme decirle, es tan frágil, dice la palabra de Dios, y lo podemos perder. Aleluya. Somos, hermanos, dijimos que somos nosotros soldados de nuestro Señor Jesucristo en una guerra espiritual y no física. Segunda de Corintios 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y el verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y cada uno de nosotros, amada iglesia, debemos de entender que somos soldados de nuestro Señor Jesucristo. He dicho que somos soldados de nuestro Señor Jesucristo, amada iglesia, y hay momentos, déjeme decirle, que sufrimos por este evangelio, alabanzas al Señor, sufrimos
Dígale que puede pasar. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3 dice la palabra del Señor. Dígale que puede pasar, hermano. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice el verso 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Alabanzas al Señor. Usted y yo, amada iglesia, somos soldados del ejército celestial. Alabanzas al Señor en esta tierra. Pero debemos de entender que nosotros, aleluya, debemos de esforzarnos y agradar a aquel que nos tomó como soldado para poder, amada iglesia, desarrollar nuestra vida, nuestra milicia en esta tierra para poder llegar al cielo. Alabanzas al Señor. Hablamos, amada iglesia, que así como un soldado físico de cualquier ejército de esta tierra se está preparando continuamente, nosotros como cristianos debemos de prepararnos continuamente. Y aquí usted se está preparando. Alabanzas al Señor. Cuando usted recibe la palabra, usted se está preparando. Cuando usted se pone a orar, usted se está preparando. Cuando usted se pone a leer la palabra del Señor, a escudriñar la Escritura, usted se está preparando. Alabanzas al Señor. Que aunque nuestra parte, hermano, nuestra ciudadanía no es aquí, aleluya, pero debemos de entender que la estamos peleando aquí. Filipenses 3:20 dice: hermano, nuestra ciudadanía está en los cielos. Estoy haciendo un resumen de lo que pasó el martes pasado para llegar donde quiero llegar, lo que dejamos pendiente. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. Llegaremos a ese lugar, aleluya, ese lugar maravilloso, y todo sufrimiento, todo lo que pasó en este lugar, en esta tierra, se acabará. Alabanzas al Señor. Pero Dios, amada iglesia, dice que debemos de conocer al enemigo que estamos enfrentando y saber cómo, alabanzas al Señor, o qué tipo de armas necesitamos para enfrentarnos. Y la palabra de Dios nos dice ahí en Efesios capítulo 6, verso 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Si uno, amada iglesia, si uno tiene la armadura, toda la armadura de Dios, déjeme decirle que va a pelear esa batalla, va a poder hacer frente al enemigo, y al final ese enemigo se va a ir. Alabanzas al Señor. Va a abandonar porque no va a poder tener entrada en nuestra vida, y al final vamos a estar firmes, vamos a estar fuertes. Alabanzas al Señor, esperando, aleluya, la bendición de Dios, porque después de que pasa algo, déjeme decirle, hay una bendición poderosa de parte de Dios. La palabra de Dios dice, amada iglesia, que Jesús fue tentado en el desierto. Él luchó contra Satanás. Alabanzas al Señor. Pero dice que habiendo pasado todo, Él dice que vinieron los ángeles y le servían. ¿Saben? Esa es una gran bendición, amada iglesia. Que después de poder, hermanos, soportar, después de estar pasando momentos difíciles, estar firme y esperando la bendición de Dios. Dios, amada iglesia, nos dice: tomar toda la armadura, no parte, sino que toda, porque si no estamos bien armados, amada iglesia, en esta tarde debemos de entender la necesidad de que debemos de armarnos como hijos de Dios, como cristianos, como ejército del Señor. Pero ¿cuál es esta armadura? Hablamos, amada iglesia, del cinturón de la verdad. Hablamos así por encima, yo les dije que lo iba a desarrollar. El cinturón de la verdad. El cinturón, amada iglesia,
que llevaban los soldados le servía para mantener la túnica interior en su lugar, y una vez, hermano, que la protegía, daba soporte también a su cuerpo. Alabanzas al Señor. Y de esa misma manera, aleluya, que los soldados les servía esa túnica para poder sujetar ese cinturón, para poder sujetar esa túnica interior y darle soporte a su cuerpo. De la misma forma, el cristiano, nosotros debemos de conocer la verdad, alabanzas al Señor, sobre quién es Jesús. Amén, aleluya. Sobre quién es Jesús, y vivir una vida, hermano, íntegra, que honre nuestra posición en Él. Debemos de conocer, amada iglesia, quién es nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. Y nosotros como sus hijos, nosotros como sus soldados, alabanzas al Señor, debemos de saber nuestra posición ante Él. Alabanzas al Señor. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el diablo va a querer engañarnos con sus mentiras para que le fallemos, para que dudemos, o para poder, hermano, comprometer nuestra identidad. Alabanzas al Señor. Es algo muy importante, amada iglesia, que nosotros debemos de saber que si hay alguien que quiere engañarlo a usted y a mí, se llama Satanás. La palabra de Dios dice que Él es padre de toda mentira. Alabanzas al Señor. Y que cuando Él habla de lo suyo, habla. Alabanzas al Señor. Por eso cuando usted ve a alguien tan mentiroso, aquí no hay. Usted tiene que saber que es el mismo diablo que está hablando por medio de esa persona. No es la persona que es el diablo, sino el diablo está hablando por esa persona. Mentiras. Alabanzas al Señor. Engaños con sus mentiras para que le fallemos al Señor, para que dudemos si estamos en el camino correcto o no estamos en el camino correcto, para poder comprometer nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos del ejército celestial, redimidos por la preciosa sangre de Jesucristo. Pero el Señor dice ahí en Juan 10:28, dice: y yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán, no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Si nosotros estamos en la mano del Señor, hermano, déjeme decirle, si nosotros estamos armados, estamos en la mano del Señor, nadie nos va. No estoy diciendo que no va a venir el diablo a hacer la guerra, pero no nos va a poder ganar a Dios. He dicho, no podrá ganarnos la guerra. Número uno, hablamos del cinturón de la verdad. Número dos, hablamos de la corona de justicia. La corona de justicia, la corona, hermano, la coraza iba enganchada en el cinturón y protegida, y la misión era de proteger los órganos vitales. O sea, todo aquello, hermano, que podía afectar la vida del soldado para que cayera y ya no pudiera seguir combatiendo. O sea que era la función de la coraza, alabanzas al Señor, era de que no le afectara su vida para poder seguir adelante luchando, alabanzas al Señor. Y asimismo debemos, hermanos, de cubrirnos con la coraza de justicia de Dios. ¿Cómo justificados, hermanos? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que hay alguien aquí justificado por la fe? Amén. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento que estamos, hermanos, tal vez en batalla, pero dentro de esa batalla sentimos una paz porque sentimos que nuestro Dios está con nosotros. Déjenme decirles que eso es
Jesucristo. Y el verso 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. O sea, hay que estar firmes, alabanzas al Señor. No podemos estar ahí, firmes, dice la palabra del Señor. Alabanzas al Señor. Y nos gloriamos, dice, en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice Pablo, por medio inspirado por el Espíritu Santo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce algo maravilloso, que es la paciencia. Y ahí podemos seguir hablando tantas cosas. Alabanzas al Señor. Es necesario, amada iglesia, la coraza de justicia. Necesitamos, alabanzas al Señor, aplicar a nuestras vidas cada parte, aleluya, de esta armadura, aleluya, y para poder soportar al enemigo y salir victorioso. Número 3, también hablamos, hermano, así por encima, y lo vamos a desarrollar. El tercero, que es el calzado del evangelio. Calzado del apresto del evangelio. El soldado, hermano, debe tener sus pies bien protegidos. Y eso, hermano, debe decirle: el soldado que va a la guerra no puede ir con un calzado normal y corriente, no tiene que ir bien protegido para poder soportar la batalla. Porque el enemigo siempre le va poniendo obstáculos, alabanzas al Señor. Y cuando le pone obstáculos, el calzado tiene que soportar ese obstáculo, alabanzas al Señor. El enemigo va a poner cualquier cosa en su caminar, y para eso, para evitar que él siga, hermano, peleando la batalla. Y para eso tiene que tener el calzado, aleluya, del apresto del evangelio. Pero, hermano, en Cristo nuestros pies, déjeme decirle, están protegidos. En Cristo, amada iglesia, nuestros pies están protegidos, déjeme decirle, para llevar el evangelio. Por eso dice la palabra de Dios: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas de salvación. Alabanzas al Señor. Puede haber, hermano, escúcheme, pueden haber tentaciones, porque eso es lo que pone el enemigo por frente. Pueden haber tentaciones, pueden haber tantas cosas, pero si estamos protegidos, alabanzas al Señor, si estamos protegidos con lo que es el calzado del evangelio, déjeme decirle que nosotros vamos a poder seguir adelante luchando aún en medio de las tentaciones. Amén. Alabanzas al Señor. Número 4. El cuarto es el escudo de la fe. Esta es una pieza, hermanos. Esta es una pieza que cubre toda la parte delantera del soldado. Amén. Toda la parte delantera del soldado. Y era resistente, era de un material muy resistente. Alabanzas al Señor. Y estaba cubierto de una piel de cuero. Alabanzas al Señor. Para cuando el enemigo lanzara flechas encendidas, le sirviera, además de proteger esa flecha que no entrara en su cuerpo, también le serviría como aislante protector para poder apagar. Con él, escúcheme, con el escudo de la fe, nosotros como cristianos podemos apagar los dardos que nos manda, que nos dispara el enemigo. Porque cada día, amada iglesia, nosotros estamos siendo atacados. Lo que pasa es que como no es física, usted y yo no lo vemos. Pero debemos de saber, debemos de entender, amada iglesia, que eso se percibe, alabanzas al Señor. Cuando llega de repente, tal vez usted está acostadito, está acostadita, y de repente pasa algo en la sala, alabanzas al Señor. No crea que es el gato que tiene ahí la mascota. No, muchas veces, alabanzas al Señor, usted no tiene mascota y pasan cosas. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo quiere perturbar. El enemigo no quiere dejar en paz. El enemigo quiere
momento estar mandando esos dardos. De repente tal vez usted está bien con el hermano, con su familia, y de repente su familia, como que alguien de su familia como que desayunó con alacranes, una pupusa de alacranes, enfadadísimos, y alguien dice: ¿quién le habrá picado? ¿Sabes? ¿Quién le habrá picado Fernando? No, es el enemigo que algo metió alabanzas al Señor, o como que comió, desayunó tachuelas, o alacranes, o de los pimientos picantes que preparan ahí para comer. No, hermano, debe entender que el enemigo siempre está haciendo cosas para poder, hermano, detener lo que nosotros, el rumbo o el propósito que nosotros llevamos, alabanzas al Señor, que es no quedarnos aquí, porque Él, aunque Él quiera luchar, déjeme decirle, Él ya no tiene esperanza, pero usted y yo sí tenemos esperanza, y por eso Él está haciendo lo imposible para que usted se desista de lo que está haciendo. Miren lo que dice Efesios 6:16, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, porque podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El quinto, amada iglesia, el quinto es el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, este era un casco que protegía la cabeza del soldado. Usted vea, el soldado que tiene un casco, ¿no? Ese casco es de acero. Amén. Y eso, aunque le caiga una bala, no le entra ahí porque tiene el casco. Amén. Eso lo desliza, ¿cierto? Y deben entender que nuestra mente debe de estar protegida como cristianos. Y eso el diablo no va a dispararle para que tenga ahí el casco y no le va a pasar nada. No, es su mente la que él quiere distorsionar, apartarla del pensamiento de Dios y incrustar ese pensamiento de Él, alabanzas al Señor, para poder hacer daño. La mente debe estar protegida para no poder, hermano, perder la salvación, porque déjeme decirle, una vez el enemigo ponga un pensamiento en su vida, ese pensamiento, hermano, es tan venenoso que ustedes pueden ir hasta de la iglesia. ¿Aló? Es tan venenoso, hermano, que se puede ir de la iglesia, y se va de la iglesia, déjeme decirle, poca esperanza de salvación va a tener. Porque necesita tener una iglesia, necesita tener, para ser salvo, necesita tener una iglesia y tener un pastor. ¿Aló? Debemos de vivir, amada iglesia, la vida que Dios quiere que vivamos cada día como sus hijos, anclado, hermano, en la certeza y con el corazón, hermano, lleno de integridad, alabanzas al Señor, sabiendo, hermano, que el diablo va a llegar a querer distorsionar tu vida, pero si tú eres fiel con Dios y permaneces en Dios, luchando con toda la armadura, déjame decirle, le vas a hacer frente. Nosotros somos escogidos de parte de Dios. Déjeme decirle que nosotros, amada iglesia, el diablo nos tenía, aleluya, pero una vez el Señor metió su mano de poder ahí donde estábamos, alabanzas al Señor, ya no le pertenecemos al diablo, ahora le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, aquel que pagó por nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios que somos. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, algo especial, alabanzas al Señor. Dice nación santa, no cualquier nación, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud. Hay una misión por el cual Dios nos sacó de allí. Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y
Y el otro versículo dice, el verso 10 dice que nosotros, que en otro tiempo que nosotros no éramos pueblo suyo, ahora hemos venido a ser pueblo suyo, y esa es una maravilla. Más iglesia, tenemos que luchar. Mire, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios. Usted sabe que nosotros no éramos el pueblo de Dios. No éramos, nosotros en los libros injertos. Amén. Y nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, aleluya, ahora somos pueblo suyo. Dice que en otro tiempo no habéis sido alcanzado, haber sido alcanzado misericordia, pero ahora dice, habéis alcanzado misericordia. Amada iglesia, nosotros necesitamos ese yelmo de salvación. Guardar nuestra mente. He dicho guardar nuestra mente, así como guardar nuestro corazón. Usted sabía que el diablo lo primero que hace es tomar nuestra mente, porque una vez llega a la mente ese pensamiento, déjeme decirle, se queda en la mente, ese pensamiento no se queda ahí, llega al corazón, y una vez llegando al corazón, eso es lanzado a hacerlo. Sea bueno, sea malo, se hace, y después, hermanos, vienen las consecuencias. Por último, hermanos, la espada del Espíritu. 6. La espada del Espíritu. Debemos de entender que esta es la única arma de ataque. Las otras, hermanos, son de defensa. Casi solamente de defensa. La espada, escúcheme, la espada sirve como para defenderte, pero también sirve para atacar al enemigo. ¿Sabía que hay espada? Solamente tiene un filo, y la palabra es una espada de doble filo. O sea, es para atacar y para defender. Alabanzas al Señor. La palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es la que alumbra nuestros pies, alumbra nuestro caminar. Alabanzas al Señor. Y si nosotros, hermanos, vamos tropezando en lo mismo, ¿saben por qué? Es porque o no creemos en la palabra o no la obedecemos. ¿No? Pero la palabra de Dios dice que ahí en Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra. Con guardar la palabra. La palabra de Dios, hermano, nos ilumina con la enseñanza. Por eso la palabra de Dios, hermano, muchas veces llega, esa palabra llega a nuestros corazones, y sabe, hermano, que Dios sabe que es lo que tenemos que cambiar, y por eso envía esa palabra. Y muchas veces nos resistimos y decimos: el pastor lo está diciendo porque lo dijo el hermano. Y eso debemos de entender, hermano, que Dios la envía para iluminar, hermano, nuestra vida. La enseñanza nos ilumina por medio de su palabra, y con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo. Las mentiras, otra vez, los engaños, y a la misma vez, hermano, atacamos con la verdad, porque esta es la verdad. Por eso dice la palabra: compra la verdad y no la vendas. O sea, no has recibido la verdad, no la cambies, dice el Señor. No la desprecies, no la cambies. No podemos, amada iglesia, decir que somos soldados de Jesucristo si no estamos peleando como soldados. Necesitamos estar peleando como soldados, porque el soldado no solo se defiende, sino que también ataca, y sabe cuándo va a atacar y cómo va a atacar. Eso se puede defender, hermano. Atacar no es que usted se ponga enojado con el hermano, eso no es atacar. Eso es perder la batalla. Eso es perder la batalla, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y así mismo debemos de saber que nosotros, hermanos, debemos de luchar, debemos de identificarnos como soldados, debemos de defendernos, pero también debemos de atacar. Alabanzas al Señor, al enemigo. Y queremos muchas veces ver respuestas, pero nosotros muchas veces
no agarramos la armadura. Pero ¿cómo vamos a ver respuesta, hermanos, si muchas veces no tomamos esa armadura, alabanzas al Señor? Y cada uno somos soldados del ejército del Señor, y como soldados, hermanos, debemos de pelear esa batalla, luchar, alabanzas al Señor. ¿Y cómo vamos a luchar? Cada día recibiendo la palabra, cada día orando, clamando, adorando, danzando, glorificando a nuestro Dios. La Biblia dice, hermano, que debemos de orar sin cesar, o sea, sin parar, pero también dice que en todo tiempo, aleluya, porque hay momentos, hermano, que no quisiéramos hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque pareciera, hermano, que como que estamos oprimidos. Pero es ahí, hermano, cuando debemos de activar nuestra lucha espiritual, alabanzas al Señor. Es orar con autoridad, orar con poder, aleluya, para poder derribar todo lo que el enemigo está montando. El enemigo, hermanos, monta su fiesta en nosotros muchas veces, pero somos nosotros los que debemos destruir esa fiesta. ¿Aló? Somos nosotros, hermano. Muchas veces, ¿cuántas veces, hermano? Tal vez usted se ha ido gozoso por la palabra aquí, de repente en casa el enemigo lo está esperando, hermano, con su fiesta, y le quitó el gozo que llevaba. No me digas que no. Eso, mire, le voy a contar un secreto, no lo voy a decir a nadie. Eso le pasaba a mi esposa cuando yo no era cristiano. Y iba bendecida. Cuando ella llegaba a casa, el gozo se le dio. Porque el diablo, no era yo, porque el diablo estaba pegando. No te defiendas. No te defiendas, no pelees con alguien. No. Lucha como soldado del ejército celestial. Esa es nuestra lucha. Con nuestra oración, hermano, hacemos algo poderoso, provocamos a Dios, abrimos las ventanas de los cielos, alabanzas al Señor. Con nuestra oración, hermano, hay algo que se mueve a favor de nosotros. Pero debemos de entender, hermano, que debemos de luchar cada día, y por eso es mi lucha con la iglesia para que ore. ¿No? Porque el diablo, hermano, quiere que nos debilitemos, que nuestra fuerza se acabe. La fuerza como cristianos, como hijos de Dios, se acaben, para que desistas de orar. Para que desistas, hermano, de orar, y quiere debilitarte, porque Él sabe que una vez tú te levantes como una mujer, como un hombre poderoso en Dios, luchando, recibiendo ese poder de Dios, esa autoridad, porque cuando nosotros, hermano, oramos, recibimos autoridad. Déjeme decirle, entonces el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros, pero cuando tenemos autoridad en Cristo nosotros. La oración, hermano, es poderosa para que sucedan cosas, milagros que nosotros necesitamos. Pero necesitamos orar. La oración es poderosa para que se derrame el poder de Dios sobre nuestra vida, para poder reprender todo lo que llega a nuestra casa muchas veces. Vuelvo y repito, muchas veces nosotros vamos de aquí y en nuestra casa nos está esperando. Y cuando llegamos, hermano, como que se nos va el gozo, y como que solamente en la iglesia y bendición. No, como cristianos, hermanos, nosotros debemos de venirnos a gozar aquí, a recibir. ¿Sabe qué venimos a recibir aquí? Lo que vamos a llevar para casa. Amén. Para poder estar esperando el día que toque otra vez, venir a recibir otra vez. Amén. Para terminar, ¿cómo se usa la armadura? Rápidamente. Número 1, ¿cómo se usa el cinturón de la verdad? Llena tu mente y tu corazón con la verdad de la palabra de Dios. Cultiva una relación íntima con esta oración. Una relación íntima con Dios. Esta oración, lectura de la palabra. A través de la oración, fortaleciendo, hermanos, tu espíritu, alabando a Dios. Oh, el domingo, usted lo sabe, la tarde que el culto que tuvimos. Amén.
Habíamos, no sé si 10 o 13 habíamos aquí, pero hermanos, alabando y adorando a Dios, viviendo una vida íntegra, siendo veraz en todas tus acciones. Cuesta, ¿no? Siendo veraz en todas tus acciones, pero también en todas tus palabras. Amén. Yo conocí a un hermano que siempre decía, que lo estaba esperando en la iglesia y decía, ahora llego, estoy aquí en la esquina, pero no decía nunca en qué esquina. No me pregunte a qué hora llegar. Esa no era veracidad. Número 2. ¿Cómo usar la corona de justicia? Recordando, amada iglesia, recordando nuestra identidad. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú eres un príncipe. Tú eres una princesa. Tú eres un sacerdote. Alabanza al Señor. Tú eres algo especial. Tú eres una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios. Amén. Hemos sido justificados. Y ahora, hermano, pertenecemos, hermano, por nuestro Señor, pertenecemos a Él por toda una eternidad. Amén. Nuestra identidad, hermano, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Donde quiera que nos movemos. Hoy justamente iba en el metro, iba con mi hija. De repente, una señora me dice, perdone, ¿dónde está la iglesia hoy? Y me dice, porque yo iba a buscarla, como se trasladó, iba a buscarla y no la encontraba. Yo le di la dirección y me dice, se me olvidan los nombres, pero no se me olvida quiénes son. Poderoso, hermanos. Imagínense, yo hubiera ido haciendo cosas, hubiera sido un cristiano que hubiera haciendo cosas. Le di la dirección y dice, ahí está. Porque sé lo que hay ahí. Pero sí, así. Me dijo, se me olvidan los nombres. Y me dijo, ¿qué hace? No sé si me dijo 2 años o 3 años, pasé por la iglesia y no está. Y no, es que nos hemos trasladado. Se me olvida, me dijo, los nombres, pero ¿quiénes son? Gloria al Señor, porque si no, no se preocupa. ¿Cómo usar el calzado del Evangelio? Número 3. Permite que la paz de Dios, escuchen, que la paz de Dios llene tu corazón. Cada día, a pesar de las circunstancias, dile al Señor, Señor, estoy tan cargado, estoy tan cargada, Señor. Estoy en tus manos. Tráeme paz, dame paz. Dame paz, dame tranquilidad. Abre camino donde quiera que yo vaya. ¿Sabe cómo es eso? Pasando tiempo con Jesús. Dicho, pasando tiempo, fortaleciendo tu espíritu. No dejes que las trampas del enemigo impidan el avance en tu caminar con Dios. Escúcheme, no deje que el enemigo quite esa paz para quitar ese avance, alabanzas al Señor, en el cual tú vas caminando con Dios. Mejor afirma tus pies, pídele a Dios que te dé valentía para poder luchar contra todo lo que el mundo trae en contra de nosotros por medio del diablo. Y también compartir el evangelio. Compartir. Porque así nos vamos a conocer quiénes somos. Y el diablo queda responsable. Usted sabe cómo queda el diablo cuando usted dice, yo soy cristiano, le invito a la iglesia. Pero de veramente la persona dice, cristiano. Pero si no dice, soy cristiano. Cuatro, ¿cómo usar el escudo de la fe? Alimentando tu fe, alimentando nuestra fe,
leyendo la palabra de Dios y memorizándola, pasando tiempo con Dios, intimidad, llenando nuestra mente de la verdad de Dios para cuando lleguen las dudas puedan reprenderlas. Amén. Llegan las dudas, hermano iglesia. Llegan las dudas, no me digan que no, llegan las dudas. ¿Será eso? 5. ¿Cómo usamos el yermo de la salvación? Que cubre la cabeza, la mente. Debemos de recordar a la iglesia que somos salvos por la fe en Jesús. Y eso nadie lo puede cambiar. Nadie lo puede cambiar. Solo nosotros podemos cederle al diablo, no creyendo que eso es así. Pero debemos de vivir una vida, hermanos, en confianza y en obediencia al gran Dios, combatiéndolas con la palabra del Señor, las dudas que trae el enemigo diciendo que no eres salvo, porque muchas veces él le dice, no, tú estás perdiendo el tiempo. Y las tentaciones que traiga diciendo que no las vas a soportar, que no eres una hija de Dios, que no eres un hijo de Dios, que tú no estás haciendo nada. ¿Cómo? Buscando a Dios, llenando nuestra mente, nuestro corazón para poder soportar. Para finalizar, ¿cómo usar la espada del Espíritu? Estudiando la palabra. Estudiando la palabra de Dios, pidiendo revelación a Dios. Porque no es como yo creo. No es como yo creo, sino es como Dios quiere que se ponga por. Estudia la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios, aprende a usar la palabra de Dios de verdad en una forma efectiva. Una forma efectiva, pidiendo revelación a Dios, pidiendo discernimiento a Dios de la palabra, reprendiendo las mentiras con la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios en nuestras vidas y viviendo una vida conforme a lo que dice la palabra. Eso, hermano, es lo que debemos de entender que es la fortaleza del cristiano. Si nosotros, hermano, estamos con la armadura del puesto de pie, por favor, amada iglesia. Si nosotros tenemos la armadura de Dios, total como dice el Señor, déjeme decirle, amada iglesia, nuestra vida será diferente. No estoy diciendo que no vamos a tener lucha, la vamos a tener, pero nuestra vida será diferente. Pero déjeme decirle, la victoria la vamos a tener. ¿Por qué? Porque hay una coraza, hay un escudo, hay, hermano, hay un yelmo de la salvación. Alabanzas al Señor. Hay algo que está protegiendo nuestros lugares, nuestra vida, nuestras debilidades, porque eso cubre, hermanos, lo que es el yelmo de la salvación, nuestra debilidad. La mente es débil. La mente es débil. Vino alguien y le sopló al oído algo y se lo creyó y se lo arrastró. La mente es débil. ¿Por qué? Porque, hermanos, en nuestra mente es donde se gana la batalla. Si nosotros, hermanos, logramos entender eso, luchamos, buscamos a Dios, oramos, debe decir, nuestra lucha, nuestra guerra será más fácil. Porque no estamos solos, usted no está solo, usted no está solo. Hay un Dios todopoderoso que está peleando por nosotros, pero no quiere decir que vamos a quedar nosotros de brazos cruzados, no. Hay que pelear la batalla, hay que tomar esa batalla. Levanta sus manos y está demostrando. Digamos al Señor que nos ayude a luchar